Fue aquí, en la calle Aponte, para la década de los 40, precisamente para el año 1948, que comenzó la historia de lo que hoy conocemos como la Iglesia de Dios Mission More en la península de Cantera. Fue aquí en la calle Aponte, en el número 24, que comenzó la historia. Un grupo de hermanos se motivaron para aquí dar comienzo lo que hoy somos, una iglesia poderosa en esta gran comunidad ubicada en uno de los lugares más necesitados de San Juan. Luego de varios años de la iglesia haber estado militando en la calle Aponte número 24 y de haber tenido un crecimiento y haber ahorrado algún dinero, se mudaron a la calle Florida. El costo de la propiedad en aquel tiempo, $800, lo cual pagaron con mucho gusto para dar comienzo a una nueva etapa en un nuevo lugar, donde surgieron grandes campañas y un gran avivamiento que hizo que la iglesia fuera creciendo cada día más y más. Veamos esa historia. ¿Cómo se fundó la iglesia? Empezamos en una casita pequeña y éramos 3 familias. Digo, principalmente eran 3. Sí, cuando empezamos eran 3 familias. Eso sí, con muchos muchachos. Esa familia mía era un team de pelota. Y como para ese entonces, como ¿cuántos miembros había en la iglesia? Había. Como 7, como 10 personas. Más o menos. Aproximadamente, porque en casa éramos los viejos y nosotros. Pero estaban pequeños ustedes. Estaban los muchachos chiquitos. Estaban los muchachos Yo chiquitos. tenía 12 años. Cuando nosotros llegamos fue que se hizo la primera sociedad. Pero eso fue después. Pero se fue ya había pasado muchos años ya. Sí, exacto, habían pasado muchos años. Pero los adultos como 10 más los hijos. Estaban más los hijos, sí, como 10. Pero ¿dónde estaba? Porque yo llegué después. Estaban como 25 entre los hijos. Y para ese entonces, ¿cómo era la comunidad? La comunidad era bien pobre. La casa de casa costó $110. Que la hizo mi mamá bordando, la compró mi mamá bordando. O sea, esta iglesia siempre se ha caracterizado por ayudar a las demás personas. Mami y la hermana Negrón, ellas se dedicaban a ir casa por casa. Y cuando había una persona que estaba enferma y ella no podía hacer nada, mami limpiaba en la casa. Primero limpiaba la casa. Se dice eso. Si hay que hacerle comida, se la hacía comida. Y después mami le decía, da los nenes para el domingo, para la iglesia. Y así se ganaba. Y así fue que se siguió la iglesia. Y llegamos como a 200 miembros cuando estábamos de Ramos. Después de la calle Aponte, pues fuimos a la calle Colón. Ahí estuvimos como 2 años, ¿verdad? Con Monchito, en la casa de Monchito. Sí, la casa de Monchito. Y después nos faltamos aquí. Compramos una casita de aquí. Que era una casa. $300 la más. Sí, pero era una casita, lo tuvimos que pintar. Sí, Y así hicimos una de madera. Pero estábamos. Y de verdad, de los pastores que han pasado por la iglesia, ¿qué pueden hablar de ellos? Barreto fue un campeón. Tremendo. Barreto fue un campeón. Y Monchito, El Monchito fue otro campeón. Hugo también fue un campeón. Hugo Serrano. Será vino aquí a arreglar una situación. Hugo Serrano cogió una loca. Y estaba loca. Sí, estaba Loca. sí, Pero loca. Y se de verdad. sanó.
Y la entró a la iglesia y la otra salió como bien. Hombre, Venía a la iglesia, no me acuerdo. Margarita, que era familia de esta nena de Fanny, Olisa, del hermano del esposo de Fanny, Margarita. Y el Señor la sanó a ella aquí. Esa muchacha venía endemoniada y mi hermano Carolina no lo quiero. Pancho, o sea, Pancho dejó el cuero. Ese fue el más malo, porque ese no cobraba nada. No cobraba nada. Él se iba para casa. Cuando se hizo la iglesia, de cemento, Sí. mandaron a buscar el cemento. No había ni un chavo. No había ni un chavo. Nadie tenía chavo. Luis era el tesorero y decía, no hay un chavo. Entonces Papu se tiró por un sitio, fue a donde Gonzalo. Sí. Gonzalo, necesito ese sitio. Aquí. Que valían lo mismo. Y con eso pagamos la torta. Que le tiramos ahí, que vino un tro de eso. Sí, de la de Y Pancho ahí. Pancho decía perfecto y aquí. Pancho, bendito Pancho, dejó aquí El cuero. El cuero, mira, Pancho, él no cobraba. Él tenía Tenía que comer en casa. en casa, en la casa de él era la casa de ellos nosotros. Pues eso fue una historia bien bonita, la historia de la iglesia de Cantera, eso. Por eso yo estoy aquí, mija. Y los adictos a drogas que se convirtieron aquí, se sanaron. Por allá andaba uno negrito. Tito, sí, Tito. 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 Ahora mismo el domingo quería venir para la iglesia de repente. Tito decía que mami era su Sí, ya ella me dice mami. y yo soy su hermano. Le pide la bendición. Lo único que he hecho, o sea, que cuando yo lo veo por ahí, a mí no me importa que esté con usted, yo lo abrazo. Sí, ya él viene a mí de mí, yo lo beso y lo abrazo, sí. Como esto, que nos amanecíamos. A la Biblia. La vigilia, hacíamos vigilia. Hacíamos muchas vigilias. Muchas vigilias, porque había muchos hombres. Pero Y yo siempre estaba en el pantaloncito. tiempo no estaba tan malo, tú sabes que no es el tiempo tan malo que tú podías salir así de madrugada. Ahora sí Ah, no puedes salir de Ferdinand, Miguel, madrugada. y él se murió. Oye, sí, Miguel, sí. Juan Castro, María. No, sí, Papo, mi primo. sí, también. Sí, había muchos jóvenes. Había muchos hombres. Susana, ¿no era Susana? Muchas cosas que Era así. bastante malas. Yo tengo muchas cosas que me suceden, porque cuando la iglesia empezó con 3 familias. La familia es 8, mi familia es 8. Nosotros éramos 3. Lo que pasa es que en casa eran muchos muchachos. Se llenó la iglesia. Se llenó la iglesia con los muchachos, había muchos muchachos. No, y Cusín también, la familia. Cuando nosotros llegamos fue que se fundó la primera sociedad. De joven. Pero déjame entrar, como siempre están los pantaloncitos así cortitos, que yo le hacía aquí. Pues entonces pues ella estaba hasta ahora. Yo conocí a los amigos que llegó después. No, hoy digo lo que dijo. Sí, lo dijo esa muchacha va a ser para mí. Usted vino de la vino blanquita, y con pelo negro y con Lleguen para ahí porque va a salir detrás de mí. lo digo, esa mujer No tenía la vida. Detrás de mí, Yo le dije algo en el testigo y entonces ella no sabía, mi papá. Y le dijo a Cusín, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo que quiere hablar contigo. Digo, no, conmigo no tiene que hablar nada, pero ¿qué va? ahora habla de mala. El corazoncito por dentro hizo tuki. No, se casó de La primera boda que se celebró en la iglesia fue la de Domingo Sí, y fue la de No, muchachos, si te sigue hablando, tiene. Bueno, el ministerio del doctor Hugo Serrano me impactó, es un ministerio que fue de grande bendición a la iglesia de Cantera. Hugo fue un pastor que vino desinteresadamente
Yo me acuerdo que el sueldo que se le ofreció fueron 210 pesos nada más. Y una de las cosas que hacía Hugo era que cuando yo le entregaba el sueldo, apenas lo cogía porque él decía, dame un cheque para este, dame un cheque para aquel, o a veces sacaba de su bolsillo y le daba ofrenda a la gente. Él no tenía problemas con nadie en el sentido de que todo el que venía a pedirle una ofrenda a Hugo, ya sea del bolsillo de él o de la iglesia, Hugo se lo daba. En muchos momentos él me decía, hermano Luis, hágale un cheque a tal hermano, hágale un cheque a aquel otro, hágale un cheque, y si sobra algo, todavía necesito para darle un cheque a otro hermano. Y a veces él me decía, si no dan los chavos, coge de lo que me dan a mí. Y si todavía no dan, me avisa, porque entonces yo lo que hago es que saco de mi bolsillo y se lo doy. Así no era desprendido él. Ayudó mucho a la iglesia. Él, junto al presidente de Seguros Múltiples, él consiguió que a la iglesia le trajeran diferentes artículos, tales como nevera, matres y todo. Pero una de las cosas que Hugo decía, yo no quiero que esto lo vendan, yo quiero que esto se le regale a la gente. Y se le regalaba a la gente, mucha gente de cantera vino a buscar de las cosas. Una vez trajo un cargamento de tenis y él pidió que se le diera ticket a todo el mundo y que él quería ver la fila para estar seguro que a nadie se le iba a cobrar las tenis, unas tenis de marca, muchas eran Nike, tenis buenas. Entre ellas le dieron una a mi cuñado, y cuando yo fui a Ohio, el cuñado lo primero que enseguida que me dijo, ¿te acuerdas las tenis que me dieron en la iglesia cantera? Míralas aquí, todavía las tengo. Y me las enseñó. Me dijo, ¿te acuerdas el doctor aquel gordito? Amén. Y porque siempre se recordó de él, porque Hugo siempre marcaba a la gente. Aún el contable de él en muchas ocasiones le decía, si usted sigue en la iglesia de cantera, usted se va a ir al fracaso, porque es más lo que usted deja ahí que lo que la iglesia le da. Nosotros a veces le decíamos, vamos a darle para la gasolina, y nos dijo que no, nos quiso que le aumentáramos el sueldo. Todo el tiempo que él estuvo en la iglesia de cantera, su sueldo fue de 210 pesos, y la mayor parte lo dejaba. Porque cuando yo salía con él a visitar en cantera, él sacaba de su bolsillo y yo le decía, dígame cuánto le dio para apuntarlo para después devolverse. Y le dijo, no, eso no hay que devolvérmelo. Pero no era una ofrenda ni dos, eso era a todo íbamos a diferentes casas y ahí siempre se metía la mano al bolsillo y sacaba algo y lo dejaba. Entre eso, le gustaba mucho el deporte y quiso que los niños de cantera tuvieran una cancha de baloncesto, la cual se hizo allí en el segundo piso del parking, y la hizo él y fue de bendición, pues le compró a los jóvenes una mesa de ping-pong. Y casi siempre cuando se hacían las actividades, él nunca decía nada, él decía, mira, aquí hay tanto, y aportaba él primero. Nunca él pedía sin él aportar. Yo sé que Hugo ha sido una persona que fue de grande bendición a la iglesia de cantera. Y donde quiera que Hugo vaya, Hugo va a tener victoria, porque es una persona sencilla, una persona que no es interesado en nada, sino en la obra del Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Bueno, el ministerio de Derio Román y Flor, pues para mí impactaron mi vida. Ellos se compenetraron muchísimo en mi vida, ¿verdad? Aprendí muchas cosas, pues fue una experiencia nueva para mí, porque yo había estado fuera de los caminos del Señor, y cuando ellos vinieron a cantera a pastorear y eso, pues en ese momento fue que yo pues acepté nuevamente al Señor, me reconcilié con el Señor.
Bueno, en una ocasión pues mi hijo tenía ciertos problemas y eso, y fue mi consejero, él me aconsejó muchísimo porque yo estaba pasando por una situación un poquito difícil. Y ellos me aconsejaron en base a eso. Pues yo tuve la oportunidad de que visitaba su casa, pescábamos juntos, compartimos muchas veces juntos. Íbamos a la casa y hasta él me enseñó a sacar ñame. Yo no sabía sacar ñame eso en el campo y él me enseñó esa parte, ¿verdad? Pues entonces en una ocasión pues surgió un viaje semi-misionero. Nosotros fuimos, la hermana Flor, fue Wisin, Kanki, Pedro, que vivía allí frente a la iglesia, y yo tuve la oportunidad pues de ir en ese viaje a Venezuela. Fuimos a Venezuela. Tuvimos una experiencia cuando llegamos al aeropuerto de Caracas, que fue que la transportación fue un poco difícil. Parece que el enemigo quería meter la cuchara y que no nos permitía pues llegar al lugar donde íbamos. Y para mí fue tremenda experiencia también. Tuve la oportunidad de ministrar a las iglesias que fuimos. Nada, fue tremenda experiencia. Y yo me gocé muchísimo, sí, me gocé muchísimo, pues fue mi primera experiencia así, en un viaje semi-misionero. De nuestro pastor Otilio Román, yo puedo decirle, la parte del recuerdo y la vivencia que tuvimos con él, es que, igual que todos, no, porque no hay queja de ninguno, pero ese sobresalió en su forma de actuar, porque todos no somos iguales, cada cual tiene su forma. Lo esencial de él fue la forma de inmiscuirse con el público. Según lo hizo con la iglesia, cuando fueron a enseñarle la barriada, pues lo hizo en una forma única, a tal grado que se compenetró tanto en la comunidad que se hizo en Cantera unas limpiezas que se hicieron por la comunidad, incluyendo al Caño Martín Peña, que estaba muy sucio, mucha basura, muchas neveras, carros y cuanta cosa había. Y él se involucró, eso le ganó, digo yo, mucho más favor, porque nunca ninguno de los otros dirigentes que habían pasado por ahí se habían decidido a hacer eso. Y eso entiendo que ayudó mucho, porque cuando ese domingo aparecieron 303 personas, yo digo que fue un solo domingo, no se sabe cuándo volvamos a tener ese grupo, pero gloria a Dios, estamos luchando. Y los que han venido después pues han seguido la ruta. Ya digo, no hemos tenido la buena suerte de que lo hayamos podido tener bastantes años, pero con lo poquito que han estado con nosotros, personalmente yo hablando, digo que me siento muy satisfecho. He dicho. Hasta aquí. Ya. ¿Qué yo te puedo decir de Chayito? La verdad que impactó, porque es un hombre
bien dinámico, que vino como muchas cosas nuevas, muchos movimientos y muchos cambios. Y él era un pastor bien amoroso, él bien cariñoso, respetuoso, por supuesto, bien amable. Me gustaba compartir mucho con los hermanos. Sí, hay ocasiones que salía uno del culto y nos obligaba, casi nos obligaba a ir a tomar café por ahí. Sí, es verdad. O sea, bien amigable. Él le gustaba compartir mucho con los hermanos, de las que... Y aún así nos procura para compartir. Sí, siempre nos procura para compartir. Bueno, sí, de las finanzas de cantera, él como hombre de negocio, o sea, que él trabajó en un banco, tú sabes, fue gerente en un banco, él pudo sacar a flote las finanzas de la iglesia y se hicieron arreglos, por ejemplo, de la iglesia, sí, el techo, o sea, el plafón que tiene la iglesia, eso se hizo en el pastorado de Chaguito. Sí, también se hicieron una construcción y unos arreglos, que de hecho en sí el templo no tenía. Por ejemplo, baño sanitario, el aire acondicionado. Eso fue en el tiempo de Chaguito. Sí, los baños. ¿Qué más? Y cuando él se fue, dejó las finanzas de la iglesia bollantes. Estaban buenas. Pues de Pita es una mujer especial. Ella sí era bien cometida, ella era bien tranquila, bien pausada, pero era muy amorosa, o es muy amorosa. Y siempre ha estado al lado de él, siempre. En todo tiempo, tú sabes, lo respalda. Y él siempre... Chaguito siempre decía que él no podía dormir, esto es algo íntimo, ¿verdad? Que él no podía dormir si no tuviera Pita a su lado. ¿Sí? Tú sabes, porque él la coge de almohada a ella. Sí. Porque está así un poco apolíneo. Ay, no diga eso, que no quiero. Pues mi experiencia con John Parr, con Tito John Parr, cuando yo fui a la iglesia de la península de Cantera, recibí mucho amor de parte de John Parr. Porque cuando yo me casé con Félix, yo iba bien preocupada porque yo no sabía cómo me iban a recibir en la iglesia. Y en verdad me siento bien agradecida del pastor John Parr. Y inclusive cuando nosotros cumplimos nuestro primer aniversario, el pastor John Parr nos dio la bendición y me siento demasiado satisfecha con lo que él hizo con nosotros. Siempre yo voy a recordar al pastor John Parr porque fue un buen pastor. Digo, para mí fue un buen pastor. Y siempre que nos veía a nosotros que no llegábamos a la iglesia, llamaba, sea a las 10 o a las 11 de la noche, John Parr llamaba. Viviana, ¿por qué no fue a la iglesia? ¿Están bien? Para mí eso era una satisfacción, que él se preocupara por nosotros. Eso es lo que yo puedo decir del pastor John Parr. Estoy bien agradecida de él, muy bien agradecida. Y me dio mucha pena cuando fui a Santo Domingo, que regresé. Y cuando voy a la iglesia que me dicen que el pastor John Parr se fue de la iglesia. Yo me di una tristeza tan grande que lo llamé desde que llegué de la iglesia y le dije, pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue de la iglesia? Y él tuvo que decirme muchas cosas para que yo pudiera comprender por qué se había ido. Pero seguimos hacia adelante y donde quiera que él esté, yo le deseo lo mejor a él y a su familia. Eso es todo lo que tengo que decir.
Yo tuve el honor de conocer a la pastora Magdalí. Para mí fue una muy buena pastora y fue una gran sorpresa cuando supe que se iba. Me sentí bien triste porque yo le tenía una gran estimación y sobre todo tenía una gran creencia en las oraciones de ella. Cuando ella me decía, hermana Juanita, estoy orando por usted, yo sentía que esa oración era de corazón y que salía con todo el corazón cuando ella me decía que estaba orando por mí. O sea que para mí, llegar a la iglesia, yo no sabía que ella se iba, llegar a la iglesia y encontrarme con la sorpresa de que se iba la pastora, fue algo, ¿verdad?, que me sentí bien mal. Uno llega a querer mucho a los pastores, uno llega a familiarizarse mucho con los pastores y después tener que dejar el pastor, que el pastor deje a uno, pues es triste, pero hay que seguir adelante. La iglesia no se detiene porque se vaya este ni porque se vaya aquel, sino que tiene que continuar, es la ley de la vida. ¿Tú te acuerdas cuando hicieron la salida que íbamos tú y yo con una pancarta? Y eso fue, salimos de la iglesia, cogimos la Barbosa, un grupo de hermanos, cogimos la Barbosa, salimos por el Guano, y eso fue maravilloso porque en cada punto se hacía una oración. Y la pastora Magdalí también, le cogí demasiado cariño a la pastora. El yo ver a la pastora predicando era como si yo me imaginaba a mi hija mayor predicando en el altar. Y se lo dije, pastora, no me haga eso, ¿por qué se va? Así mismo se lo dije, porque le cogí cariño también. Y cuando uno le coge cariño a un pastor o a una bueno, vamos a decir, a los pastores, y se van, como que eso le duele tanto a uno. Pero tenemos que seguir adelante porque nosotros cuando aceptamos a Jesucristo no aceptamos al pastor. Por lo menos esa es mi creencia. Yo dije, el día que acepté a Jesucristo, no dije no aceptaba al hombre, sino a Dios. Entonces, pues, aunque le duela a uno y le haga falta, pero uno no puede abandonar la iglesia, tiene que seguir adelante. Eso lo piensa uno ahora, yo misma lo pienso ahora, pero en esos momentos yo no lo pensé, ¿no? Porque me dio mucha tristeza, demasiado.